Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Abierta presenta Mil Charlas, una iniciativa de Explora los Ríos del Ministerio de Ciencia y ejecutada por la Universidad Austral de Chile, acá en la región de Los Ríos. Cada miércoles a las 18 horas les invitamos a ser parte de una charla con destacadas personas de ciencia. Invitamos a que escriban y hagan sus preguntas en los comentarios de Facebook y sigan nuestra página para conocer cada temática. Esta charla estará disponible en formato video por nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram TV y YouTube en @paraexploraríos. Hoy nos acompaña la doctora Maite Castro Gallastegui, prorectora subrogante de la Universidad Austral de Chile, y en lengua de señas nos acompaña Andrea Monreal. La charla de hoy se titula Ser mujer en la academia, así que queremos invitarlos e invitarlas a disfrutar de la charla que nos expondrá la doctora Maite Castro Gallastegui. Gracias, Sergio. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y todas y gracias por estar aquí y sumarse a esta excelente iniciativa de la ciencia abierta de Explora. Y ojalá que sigan, además, yo los voy a dejar invitados para que sigan participando en todas las reuniones y presentaciones que van a haber en los próximos miércoles. Tal como decía Sergio, la charla que que voy a presentar hoy, o el tema del que voy a hablar, se refiere a ser mujer en la academia. Y en realidad, cuando me invitaron a dar esta charla, lo pensé bastante porque yo soy una mujer de ciencia y no soy experta en temas de género, pero sí o tengo la experiencia o he tenido mi propia vivencia como mujer en la academia y como mujer en la ciencia. Y desde ese punto de vista, hoy día la idea es hacer una recopilación desde mi visión y que podamos tener una conversación sobre estas temáticas. Ahí sí, gracias. Bien, para empezar, primero me gustaría definir, porque seguramente tenemos un público bastante amplio y la verdad que la palabra academia hasta nos puede sonar un poco a la academia de los premios Oscar, no sé. Entonces definamos un poco primero qué es la academia. Y la academia en realidad se refiere es un término bastante amplio, que se refiere, ¿cierto?, a instituciones ya sea culturales y educativas. Pero en general, en nuestros tiempos modernos utilizamos, ¿cierto?, este término para referirnos al mundo más bien intelectual, y el cual en la era moderna se desarrolla principalmente, o en gran parte, no principalmente, pero en una gran parte, en las universidades. Y de eso un poco es lo que les voy a conversar hoy, cómo nos desarrollamos y de ese mundo de la academia. ¿Qué actores están dentro de este mundo? Es un grupo bastante heterogéneo y que comprende desde los estudiantes, como se muestra ahí a la izquierda, ¿cierto? Los profesores o los docentes, que somos los que estamos ahí, ¿cierto?, realizando las clases, enseñando, dictando las cátedras en la academia, pero además los académicos somos bastante multifacéticos, hacemos otras cosas más dentro de la universidad, y por eso, como aparece ahí en la diapositiva, también estamos quienes hacemos investigación o aquellos que a mí me encantan, los creadores, los artistas, o quienes están, ¿cierto?, generando nuevas piezas de arte o nuevas formas de arte también. Y dentro de eso también los académicos cumplimos con otros roles dentro de la universidad y aquellos que tienen que ver con la propia gestión institucional. Y de eso también vamos a hablar un poco al final de esta charla. Lo interesante es que dentro de todos estos roles, nosotros no es que elijamos uno solo, sino que usualmente cumplimos con varias tareas o con varios roles dentro de la universidad. Y por eso pongo esto, no quiero ser autorreferente, porque Sergio me presentó como prorectora subrogante de la Universidad Austral de Chile, pero yo básicamente, además, soy un académico
de la Facultad de Ciencias, trabajo en el Instituto de Bioquímica y Microbiología de la facultad, donde imparto docencia y donde también hago mi propia investigación. Soy parte de uno de los núcleos de investigación de la Universidad Austral de Chile, el núcleo CISNE, que es un núcleo dedicado a la investigación principalmente en el sistema nervioso. Además, también uno puede hacer colaboraciones en el mundo y puede ser como académico, ser parte de otras redes o de otros lugares. En este minuto mantengo una afiliación como investigador visitante en el Centro de Investigación de la Howard Hughes Medical Institute en Estados Unidos, del Janelia Research Campus. Y también cumplo con algunas otras labores de gestión, como trabajar en la Unidad de Relaciones Internacionales de la universidad. Entonces ustedes me pueden decir, esto parece una locura. Sí, parece una locura. Ahí me pueden ver abajo con cara un poco atareada, pero eso básicamente es la vida, digamos, normal o clásica de un académico. Pero para hablar de eso a mí me gustaría ahora ir desde atrás. Como les dije en un principio, la academia parte, para mi gusto, en la formación, ¿cierto? En la entrada, vamos a hablar de las universidades, en la entrada a la universidad. Y para eso sería bueno mencionar un poco de historia y hablar de las primeras mujeres que pudieron llegar a la universidad. La verdad que eso se remonta hasta hace bastante tiempo atrás. En el siglo XIII se cree que la primera mujer que fue a la universidad, que fue a la Universidad de Bolonia, que fue Letizia Gossadini, ella se supone, digamos, que fue a estudiar, ¿cierto? Y además se graduó en Derecho, se supone, y que luego fue la primera mujer en hacer clases en una universidad. La historia de ella es bien interesante. Ella se tenía que vestir de hombre para poder ingresar, ¿cierto?, a los recintos universitarios y no ser discriminada por sus pares. Luego, si uno revisa la historia en adelante, la verdad que los siglos siguientes existen datos de mujeres ingresando a la educación superior a la universidad, pero la verdad es que son anecdóticos, o más bien esporádicos, y no es hasta la segunda mitad del siglo XX donde las mujeres realmente empiezan a ser un grupo importante dentro de las universidades. De hecho, en 1984, con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual consagra la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, en su artículo 96 se proclama que toda persona tiene derecho a la educación, y eso por primera vez incluye también a las mujeres dentro de la educación superior. Pero aquí datos anecdóticos, por ejemplo, tenemos que considerar además que esto va a variar de país en país, de región en región, y eso va a depender de nuestras propias culturas. Y por eso tengo ese dato anecdótico ahí que lo pueden ver abajo, que habla que recién en el año 2013, por primera vez una mujer en Arabia Saudita recibió un grado de doctor. Gracias. Como les decía, en el año 1984, recién cuando se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 26 habla de la educación, en este artículo menciona, ¿cierto?, que la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. Eso implica que tiene que incluir a todos los grupos. El acceso a los estudios superiores será para todos. Si hoy día lo hubiéramos escrito, diría para todos y todas, probablemente, en función de los méritos respectivos. Bien, entonces, sin embargo, de hecho, si uno revisa un poco hacia atrás, los números que habían de hombres y mujeres en la educación superior en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, eran bastante dispares todavía. Pero ¿cuándo parte la educación superior para las mujeres en Chile? Durante el gobierno de Aníbal Pinto, en el año 1877 se promulga el decreto Amunátegui. El decreto Amunátegui autoriza a las mujeres recién en esa época, imagínense, a finales del siglo XIX, a ingresar a la universidad. De hecho, poco antes de eso hay un caso bien interesante, porque una mujer que, me van a disculpar, pero en este minuto no me acuerdo el nombre, ella se inscribió en el registro electoral, alegando que tenía derecho o sea, que ella sabía leer y escribir, y que por lo tanto se podía inscribir en el registro electoral. Y sin embargo, la tuvieron que dejar inscribirse, sin embargo, no pudo votar, porque en ese minuto las mujeres tampoco teníamos derecho a voto.
Esto fue poco antes, se supone que estábamos en un ambiente bastante revuelto por toda esta situación y bajo el gobierno de Aníbal Pinto, entonces el ministro de Educación firma este decreto Munátegui permitiendo que las mujeres ingresen a la universidad. Inmediatamente de eso, pues tenemos las primeras mujeres ingresando a la Universidad de Chile, entre ellas la primera en graduarse es Eloísa Díaz, que aparece ahí arriba a la izquierda de la diapositiva. Eloísa Díaz no solamente fue la primera mujer en graduarse de la universidad en Chile, sino que fue la primera sudamericana en obtener el título de médico cirujano. Eloísa ella fue, de hecho, le pasaron cosas bien interesantes, porque ella, por ejemplo, para poder ir a la universidad tenía que ir acompañada con su madre, porque obviamente no era muy bien recibida por sus pares, no había muchas mujeres dentro de la universidad, entonces, en general, al principio cuentan que ella tenía que ir acompañada de la mamá a clase, pero que finalmente se ganó el respeto y la simpatía de sus compañeros y pudo empezar a, digamos, a asistir sola. Ella dedicó sus estudios y su tesis principalmente a temas femeninos y eso uno lo ve bastante en la mayoría de las mujeres que cursaron la universidad. Ella hizo su tesis en la aparición de la pubertad en la mujer. La segunda graduada fue Ernestina Pérez y Ernestina Pérez se graduó 7 días después que Eloísa nada más y también se graduó en medicina. Y Ernestina además tuvo la gracia que ella no tan solo se graduó de médico cirujano en Chile, sino que luego de eso obtuvo una beca del Estado de Chile y viajó a Italia para hacer su especialidad. Perdón, a Italia, a Alemania. Ella viajó a Berlín, donde obtuvo su especialidad como ginecóloga. Y también estuvo muy preocupada en los temas de la reproducción femenina. También en el mismo año, Eva Quesada fue la tercera mujer en graduarse de medicina. Por otro lado, las primeras abogadas que ahí aparecen a mano derecha abajo en la parte inferior de la diapositiva, ¿cierto? Tenemos ¿cómo se llama? A Matilde Trupp, quien fue la primera abogada y ella efectivamente ejerció como abogada, y Matilde Brandán, que ella se graduó también en leyes. Sin embargo, Matilde nunca logró ejercer, ¿cómo se llama?, la profesión. Y Griselda Hinojosa, que fue la primera químico farmacéutico graduada en nuestro país. ¿Y qué pasa hoy día con las mujeres en Chile, en la universidad? Lo que les muestro acá son números obtenidos por la Oficina de Análisis Institucional de la Universidad Austral de Chile, pero la verdad es que reflejan estadísticas que hemos visto a lo largo de diferentes universidades en Chile, o sea, esto es bastante representativo. Lo que mostramos en el gráfico de la izquierda corresponde a la matrícula de alumnos de pregrado que tuvo la Universidad Austral en el año 2019. Un 48% de mujeres y un 52% de hombres, o sea, bastante 50-50 o 50-50, como podríamos decir, ¿no? Sin embargo, un dato interesante es que cuando vamos a mirar cómo es el rendimiento académico de estos estudiantes y vamos a ver qué porcentaje de nuestros estudiantes tiene promedio 6 o superior, es decir, son de una gran excelencia académica, nos encontramos con la sorpresa que un 67% de las mujeres tiene mejores notas, mientras que solo un 33% de los hombres lo logra. Sin embargo, a pesar de que tenemos estas medidas que son 50-50, nos seguimos encontrando con ciertos estereotipos o ciertas carreras que están estereotipadas como carreras más femeninas o más masculinas. Entonces, cuando ahora vamos a analizar el pequeño subgrupo de esas carreras profesionales, por ejemplo, a la izquierda, carreras que son más bien o han sido más bien en la historia estereotipadas como carreras masculinas, como la ingeniería civil informática, acústica, electrónica y geomecánica, el bachillerato en ingeniería también, encontramos que en estas carreras las mujeres solamente ocupan un 13% de las matrículas. Por otro lado, esto no solamente pasa para ciertas carreras o profesiones que las estamos estereotipando más masculinas, sino que también lo observamos en algunas carreras que todavía tienen un alto porcentaje de mujeres y muy bajo de hombres, por ejemplo, obstetricia, terapia ocupacional, enfermería, pedagogía en educación básica, pedagogía en educación diferencial, donde los hombres apenas alcanzan un 12% de las matrículas.
la verdad que esto a uno como que lo preocupa, porque creo que a estas alturas no deberíamos tener, ¿cierto?, estos estereotipos, y eso ahí estoy yo un poco como preocupada, ahora ya con mascarilla, al estilo, ¿cierto?, de la pandemia que estamos viviendo, preocupada de por qué tenemos estos números en, en las universidades. Lo que sí podemos pensar es que estas cosas igual han cambiado, porque, por ejemplo, si bien tenemos una alta cantidad o sea, tenemos una cantidad de carreras que siguen siendo estereotipadas, masculinas o femeninas, gracias. Eh, Eso ha ido cambiando en el tiempo y eso es una buena promesa, porque es posible que estos estereotipos vayan reduciéndose. Esa foto que les pongo ahí de esa niña tan bonita sentada en un escritorio tan ordenada, no soy yo. Ella es mi madre cuando está en primero básico. ¿Y por qué la pongo ahí? Esto es para contar una experiencia personal. Mi madre terminó su enseñanza media, que en esa época era bachillerato, en la década de los 60, en 1960. Y cuando ella termina su colegio decide estudiar en la universidad. Ella quería estudiar periodismo. Sin embargo, mi abuelo encontraba que esa era una carrera para hombres. Y finalmente ella decide cambiar su opción y matricularse en la carrera de pedagogía en educación básica, que hoy día todavía, si se fijan, sigue siendo una carrera que primordialmente matricula mujeres. Pero el periodismo, ustedes han visto ahora que el periodismo esté estereotipado, que sea una carrera o una profesión de hombres, pues no. Entonces eso nos da también una esperanza de que estas cosas vayan cambiando y que ciertas profesiones se van a ir abriendo, ¿cierto?, también al campo femenino y que aquellas que han sido principalmente femeninas se abran también al campo masculino. Para esto, a veces es necesario ejercer ciertas presiones, al parecer, para que las cosas anden más rápido. En ese sentido, las universidades, distintas universidades en Chile, han abierto programas para aumentar la matrícula de mujeres en las ingenierías. Y lo que les muestro acá, por ejemplo, ahí aparecen los afiches de diferentes programas, como el Más Mujeres en Ingeniería, que es de nuestra universidad, como Ingenieras para el Mundo, que es de la Universidad de Talca, el Atrévete de la Universidad de Chile, también ahí aparece la ficha de la Universidad Católica. Y también hay varias instancias desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología que han estado tratando de incentivar a las mujeres y a las chicas que están en el colegio hoy día a atreverse a estudiar ingeniería. ¿De qué se tratan estos programas? Es que hoy día hay cupos especiales que se llenan primeramente por las mujeres que postulan para entrar en ingeniería de manera de equiparar la cantidad de matrículas que tenemos en esas áreas. Pero avancemos un poco más. Después del pregrado hoy día, la especialización hacia el posgrado es cada vez más común. Muchas personas toman la decisión, ¿cierto?, de especializarse haciendo un magíster o bien haciendo un doctorado. Sobre todo, bueno, aquellos que seguimos viviendo en la academia, normalmente tenemos que seguir también el camino de la especialización a través de un magíster o un doctorado. Pero ¿qué pasa con la representatividad de mujeres y de hombres en los programas de magíster y doctorado en Chile? De nuevo, lo que muestro acá son números de la matrícula 2019 de la Universidad Austral de Chile, pero son bastante representativos si uno los compara con los números que encontramos en otras universidades a lo largo del país. Si se fijan en magíster, la matrícula de nuevo es bastante 50-50 y bastante equiparada, 47% de mujeres y 52% de hombres. Lo mismo vemos en nuestros programas de doctorado, con un 48% de mujeres y un 52% de hombres. Y debo decir que estos números llevan bastante tiempo así. Cuando preparé esta presentación revisé algunas estadísticas que tenía de algunos estudios del año 2013 e incluso revisé algunas publicaciones en el mundo, porque esto no solamente pasa en Chile, también sucede lo mismo en el mundo de la década de los 2000 y ya en los 2000 teníamos una matrícula en el posgrado que era 50-50 entre hombres y mujeres. Lo que sí ha sucedido y ha diferenciado las cosas es que en Chile por lo menos, y de hecho en el mundo también sucedió así, pero Chile se sumó, quizás se fue sumando también a estas iniciativas a incorporar ciertas medidas de beneficios especialmente dirigidos a la mujer y a los hombres que desean tener hijos. Por ejemplo, hoy día las becas ANID, que son las becas
de la Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo, que pertenece al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que son becas que permiten hacer el magíster y el doctorado en Chile, consideran para las mujeres embarazadas una extensión de 6 meses de acuerdo a la normativa chilena considerada para el pre y postnatal. Además, estas becas hoy día exigen una asignación por cada hijo o hija que tenga un becario o una becaria. Estos beneficios no existían en los 2000, estos más o menos nace a partir después del 2005-2006, es cuando se empiezan a instalar por primera vez estos beneficios o reconocimientos en las becas de magíster. Para eso tengo que explicarle que uno dice, pero ¿por qué les están dando estos beneficios si ellos están estudiando? Pues generalmente las personas que se especializan en un magíster o un doctorado son programas de dedicación completa, son personas que ya cursaron por una carrera profesional y costean sus estudios a través de una beca. Por lo tanto, estas becas, además de costearle el estudio y pagar el arancel en la universidad, además consideran dineros de manutención, porque son programas de dedicación exclusiva. Entonces, uno se dedica exclusivamente, ¿cierto?, a la especialización y la beca a uno le da dinero para mantenerse y, por lo tanto, debe considerar estos beneficios. ¿Qué pasa con las becas de doctorado y de magíster para el extranjero? Este es un programa más nuevo de la NID, ex-CONICYT, que es el programa de becas Chile. Y en este se considera también pre y postnatal solo para las mujeres y asignación por cada hijo o hija, tanto para hombres y mujeres, así como también asignación por cónyuge o conviviente por cada becario o becaria. Y esto es porque en este caso los becarios o becarias deben trasladarse al extranjero y eso implica llevarse a su familia. Y muchas veces, si uno se va a estudiar, el otro a veces tiene que dejar de trabajar, entonces de ahí viene este beneficio de la asignación por cónyuge o por conviviente. Y aquí, bueno, yo estoy muy contenta, como ustedes pueden ver, feliz con estos cambios, porque los programas de becas para la especialización en magíster y doctorado tienen bastantes años. Pero esto es algo, como les dije hace poco tiempo atrás, que se implementó en la segunda mitad de los 2000. De hecho, esa foto que ven ahí, esa era una yo hace muchos años atrás, cuando estaba cursando mi programa de doctorado, estaba iniciando el 4º año de doctorado, con una importante descendencia, como pueden ver, y claramente me parece fantástico que esos beneficios hoy día existen, en esa época no existían. Así que yo feliz además por todas mis becarias y alumnas que han podido acceder, y también alumnos, por supuesto, a estos beneficios. ¿Qué pasa después de la investigación, de la especialización? ¿Qué pasa después de cursar el pregrado, de especializarnos en magíster o en un doctorado? Muchas de las personas que seguimos esa carrera en la academia luego decidimos dedicarnos a la investigación. ¿Y qué pasa con las mujeres en la investigación? Para eso vamos a empezar de nuevo desde la historia. Y aquí me voy a tomar quizá un par de minutos para hablar de esta mujer que, si bien hay muchas mujeres interesantes en la historia de la investigación, esta mujer particularmente para mí siempre ha sido especial y ha sido un fruto de inspiración. Voy a mencionar su apellido de casada porque su primer apellido realmente, su apellido de soltera, es casi impronunciable para mí y no quiero pronunciarlo mal porque me parece una falta de respeto, pero voy a hablar de Marie Curie. Marie Curie, que era polaca, y ella viajó a París a estudiar física a finales del siglo XIX. Ella era una mujer súper seria, le encantaba, qué sé yo, estudiar y era súper matea. Entonces ella cuando está terminando de estudiar física, Marie decide volver a Polonia porque ella quería volver con su familia. En esa época conoce a Pierre Curie, quien fue su marido después, que le ofrece matrimonio y él le dice que no porque ella tiene que ir vuelta a su casa a enseñar todo esto que aprendió. Cuando vuelve a Polonia pasa un verano y decide volver porque se plantea la idea de estudiar un doctorado. Y finalmente Marie entra a la universidad y es aceptada en el programa de doctorado en física. Ella en esa época conoció a Becquerel, con quien estaba iniciando algunos trabajos que son asociados a la radiación natural de algunos elementos, en los cuales ella participó en forma muy notable.
también con la colaboración de Pierre, porque finalmente se casaron. Le dijo que sí, bueno, de ahí que viene su apellido de casada, ¿no? Interesantemente, Marie se había recién graduado de doctora y a los pocos meses se les anunció que habían ganado el premio Nobel. El premio Nobel de Física debido al descubrimiento de la radioactividad o de la radiación natural de ciertos elementos. Lo interesante es que cuando recibieron el premio, este premio no se lo dieron a ella, se lo dieron a Pierre Curie y a Becquerel. Y Pierre dijo que él no iba a aceptar el premio si Marie Curie no era incluida en este, porque ella había sido gestora en gran parte de la investigación por la cual estaba siendo premiado. Finalmente, entonces, en 1903 se convirtió en la primera mujer en recibir un premio Nobel. Y después de eso, a todo esto es súper interesante porque ahí abajo en la foto, abajo a la izquierda, ella no tenía laboratorio donde trabajar. Entonces eso es un cobertizo de la escuela técnica, donde montaron el laboratorio, donde hicieron las investigaciones para, con las cuales después obtuvieron, ¿cierto?, el Nobel. Después de eso, a Pierre Curie le ofrecen una cátedra, es decir, una posición como profesor o académico en la Universidad de París. Y ella es contratada como su asistente, porque las mujeres no tenían cabida o no podían ser contratadas como académicas o profesoras en las universidades. Donde ella asociada a Pierre continúa con sus estudios y sigue trabajando. Luego ella descubre ciertos dos elementos, uno de ellos a los cuales le pone polonio en relación o en conmemoración a su país natal, y el radio, que es el otro, y por este motivo recibió el segundo premio Nobel en 1911, un premio Nobel de Química, convirtiéndose en la primera persona en recibir dos premios Nobel en dos disciplinas distintas. Entre medio de todo esto, Marie Curie tuvo dos hijas, una de la primera, la mayor, Irene, quien continuó los pasos de su madre y que también recibió un premio Nobel en el año 35, y Eva, que fue la única de la familia que no siguió el área de la ciencia y fue humanista, menos mal, porque así la familia era más entretenida, digo yo, y ella se dedicó al área de la literatura. Pierre Curie falleció alrededor de los 40 y tantos años, fue atropellado en una de las calles de París, y cuando esto sucede, la Universidad de París decide ofrecerle la cátedra y la posición de Pierre a Marie, y la cual ella aceptó, y de esta forma Marie Curie se convirtió en la primera académica y la primera profesora dictando una cátedra en la Universidad de París. Me parece que es una historia memorable. Perdón que me haya tomado tanto tiempo en contárselas, pero la verdad que siempre me inspira un poco. ¿Qué pasa con la historia? Aquí vimos hartos Nobel, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco del premio Nobel y de las mujeres en el premio Nobel. Como ustedes saben, el premio Nobel, ¿cierto?, es otorgado anualmente por la Real Academia Sueca de Ciencia. Y lo que se hace es premiar a las contribuciones sobresalientes en las áreas de química, física, literatura, el Nobel de la Paz, ¿cierto?, en fisiología o medicina y en economía. Este premio fue instaurado en 1895 por voluntad, ¿cierto?, del empresario sueco Alfred Nobel, y se comienzan a entregar en 1901. Incluyendo la premiación del año pasado, del 2019, el premio ha sido otorgado 866 veces a hombres y solo 53 veces a mujeres, y 24 veces a organizaciones, porque también hay organizaciones que pueden ganar el Nobel. Dentro de esas quiero recordar algunas, como no recordar a nuestra Gabriela Mistral, que fue la primera latinoamericana en recibir un premio Nobel, a Esther Dulles, que es el segundo Nobel en mujeres en economía, solamente hay 2 mujeres, es un área donde hay muy pocas mujeres en premios Nobel. A Gerty Cori, porque Gerty pertenece a mi área. Gerty se ganó su Nobel en fisiología medicina en esa área, y fue por estudios bastante bioquímicos. Yo soy bioquímico de formación. Y ahí al medio de una foto donde yo no tengo nada que ver, porque yo no me he ganado ningún Nobel y estoy muy lejos de eso, pero estoy con Franz Arnold, que ganó el Nobel de Química el año 2018 y nos visitó en enero de este año
a la Universidad Austral de Chile, vino a dar una charla dentro del marco del Congreso del Futuro, que como ustedes saben, el Congreso del Futuro se hace en todas las regiones. Bueno, tuvimos el placer de tener a Frances en nuestra casa aquí. Tuve el placer de cenar con ella y de preguntarle todas esas cosas interesantes que uno le quiere preguntar a la gente que se gana el Nobel, como dónde estabas cuando te llamaron, cómo te enteraste, qué te pasó, te pusiste nervioso, etcétera. Así que fue muy interesante. Bien. ¿Y qué pasa con la investigación en Chile, en las mujeres de Chile? En Chile han habido notables y destacadas mujeres a lo largo de la historia haciendo investigación. Obviamente no somos masivas, pero a poco vamos alcanzando, ¿cierto?, nuestro espacio. Ahí, por ejemplo, está doña Adelina Gutiérrez, que fue la primera mujer en tener un doctorado en astrofísica en Chile. Adelina se doctoró en el año 1964, mucho antes del decreto Munátegui, por lo tanto, ella no podía estudiar en Chile, pero ella estudió en Estados Unidos, estudió en la Universidad de Indiana. Después, por ejemplo, siguiendo hacia la izquierda, ahí está la querida Hilda Cid. Hilda Cid fue la primera mujer en tener un doctorado en ciencias químicas en Chile. Y ella, yo tuve el placer, no ella, yo tuve el placer de tenerla a ella como profesora. Ella me hizo clases cuando yo estudiaba bioquímica, yo estudié bioquímica en la Universidad de Concepción, y ella todavía era académico y docente en la Universidad de Concepción. De hecho, se jubiló, creo que el último año que le hizo clases, hacía clases en la asignatura de biofísica, donde aprendíamos estructura de proteínas y ella nos hablaba de los, ¿cómo se llama?, de los rayos X y de cómo podía tú determinar, ¿cierto?, las estructuras de determinadas proteínas, haciendo cristales de estas proteínas y luego utilizando rayos X. Siguiéndose a la izquierda, María Teresa Ruiz, que seguramente ya varios la han visto. María Teresa se ganó el Premio Nacional de Ciencias Naturales hace un par de años atrás. Ella es una reconocida astrónoma chilena que trabaja ¿cómo se llama?, en estrellas enanas. Eso. Yo no sé mucho de astronomía, así que no me pregunten de esas cosas después, pero les puedo contar, no, algunas cosas les puedo contestar. Adriana Hoffman, que también una chilena muy conocida, ella es botánica, ¿cómo íbamos a dejar a las ciencias más naturalistas de lado? Que fue una importante precursora, además defensora del bosque nativo. Paula Jofré, una astrónoma y astrofísica chilena muy joven. Paula fue nombrada hace 2 años atrás por la revista Times como una de las personas, dentro de las 100 personas más influyentes. Paula trabaja en evolución de galaxias. Y por último, a la derecha y abajo, reconocida también de mi área, la doctora María Cecilia Hidalgo, quien fue la primera mujer en Chile en recibir el Premio Nacional en Ciencias Naturales. Cecilia es bioquímico, igual que yo, ella estudió en la Universidad de Chile y hasta el día de hoy día, bueno, trabajó en diversas partes, estuvo en Estados Unidos unos años y ahora es académico en la Universidad de Chile también, trabaja en la Facultad de Medicina de esa universidad, y ella ha trabajado largamente sobre la importancia del calcio, el calcio que ustedes conocen para los huesos, el calcio intracelular que funciona como una molécula que hace señalización dentro de las células, y los canales, que son las proteínas que permiten la entrada o salida de este ion de las células. Gracias. Pero bueno, ¿qué pasa con la investigación hoy día en Chile? Si bien, como les comenté, tenemos mujeres, ya les hablé de algunas de las primeras, otras que todavía están en pleno apogeo, como Paula, por ejemplo, que es una investigadora joven que seguramente nos va a dar mucho que hablar en el futuro, pero ¿cómo nos enfrentamos las mujeres al mundo de la investigación? La investigación tiene que ser financiada y yo les comento, o sea, para poder hacer investigación lo que uno debe hacer es escribir proyectos de investigación y postularlos y pedir fondos para poder financiar esas ideas que uno tiene o esas hipótesis que uno tiene. En esta gráfica lo que les muestro, en las 2 barras de arriba se muestran los proyectos postulados, aparecen como admisibles, pero básicamente son los postulados en el año 2018 a la Agencia Nacional, bueno, en esa época era CONICET, hoy día se llama Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Por hombres, ¿cierto?, que son más de 7.000 proyectos postulados por hombres en el año 2018 y las mujeres no superamos apenas los 5.000. ¿Qué pasa cuando vamos a adjudicarnos proyectos?
los hombres adjudican alrededor de 2.300, 2.200 proyectos, mientras que las mujeres llegamos difícilmente a los 1.500. ¿Cómo se distribuyen estas áreas? Ahí lo que yo les mostraba en esa gráfica son todos los instrumentos que tiene en el fondo el Ministerio de Ciencia y Tecnología para hacer investigación. Ahí hay proyectos aplicados, proyectos básicos, proyectos de tecnología, etcétera. Ahora vamos a uno de los instrumentos más antiguos y más conocidos, que son quizás más conocidos por la investigación chilena, sobre todo para aquellas personas que hacemos investigación básica. Fondesit. El programa Fondesit, que es uno de los programas más antiguos que financia investigación en Chile, en su año 2018, si observamos ahora por área de conocimiento, vamos a ver cómo, por ejemplo, en la área de ciencias naturales, en naranjo o rojo las barras corresponden a hombres, mientras que en celeste a mujeres. Las mujeres alcanzan recién un 40, perdón, no veo, ya no veo, no me sé los números, pero no me sé, son números de memoria. Es como un 26, sí, es un 26% de las propuestas de Fondesit en el área de ciencias naturales, que eso es medicina, biología, química, etcétera, corresponden a mujeres. La otra brecha importante está en el área de ingeniería y tecnología, donde las mujeres también alcanzan un 24% de adjudicación. Y en las otras áreas ya, como las ciencias agrarias, médicas de la salud, qué sé yo, humanidades y ciencias sociales, estamos un poquito más cercanas, alrededor del 40% de adjudicación. En base a la postulación de proyectos, también no ha estado ajena ¿cómo se llama?, a la incorporación de nuevas políticas o de beneficios que permitan que las mujeres podamos y seguir incursionando dentro del campo de la investigación. Dentro de eso tenemos, por ejemplo, desde el año 2010 en adelante, por cada hijo o hija menor de 5 años, las mujeres se les suma un año de productividad en el currículum. ¿Qué significa eso? Cuando uno postula a un proyecto, uno tiene que poner su currículum con todas las cosas que uno ha hecho, los productos científicos, que generalmente son publicaciones, en otras áreas podrán ser patentes, o libros, o capítulos de libros, o etcétera, o productos propiamente tal, qué sé yo, que uno puede haber formulado. Eso, cuando uno postula un proyecto, generalmente uno le reconoce los últimos 5 años de su currículum, no toda la vida currículum, porque la verdad es que los investigadores jóvenes tienen que competir también con los investigadores de más tiempo. Entonces, una forma equitativa de hacerlo es que uno postula con 5 años, los últimos 5 años de productividad científica de su currículum. Las mujeres que han tenido hijos en los últimos 5 años, considerando que las mujeres toman un pre y postnatal, y que además los primeros meses de crianza de los hijos toman más tiempo, se les incorpora un año más a su currículum para poder evaluarla. También a partir del 2013 los proyectos consideran extensiones de pre y postnatal. En este caso los proyectos no consideran, por ejemplo, un proyecto Fondesit, como les hablaba antes, no considera manutención o sueldo. Pero sí se puede considerar que el tiempo de cierre del proyecto se pueda extender considerando que la investigadora está en labores de maternidad. Además, desde el 2013, CONICET, que hoy día es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, incorpora el manual de lenguaje inclusivo, ¿cierto? Entonces ahora, por eso yo les decía, no podíamos hablar de becarios y solo becarios, sino que ahora hablamos de becarios y becarias y de investigadores e investigadoras. Y a partir de recién del 2017 se instalan las políticas institucionales de equidad de género en la ciencia y en la tecnología. Estas políticas, después lo vamos a discutir un poco más adelante, son importantes porque lo que hacen es establecer ciertas normativas para empujar o acelerar los procesos de equidad en el género. En el fondo, esto no se trata de discriminar hombres, se trata de hacer que el grupo femenino sea más representativo en todas las áreas. Además, a partir de este año, el programa Fondesit en iniciación de la investigación, que es un programa de proyectos que financia a investigadores jóvenes que se están iniciando en la investigación, por primera vez está siendo evaluado a ciegas. ¿Qué significa eso? Que se evalúa sin conocer
la identidad de la persona. Eso yo lo pongo acá como algo de género, pero en realidad es súper bueno para cualquier cosa porque nos quita un sesgo de que nosotros podamos, el evaluador pueda decir este me cae bien o este me cae mal, qué sé yo. Bien, para poder postular a estos proyectos, uno tiene que, como les decía, los proyectos de investigación, básicamente uno postula fondos que financian la investigación, no a fondos que te financian tu sueldo. ¿Ya? Eso no sucede aquí. ¿Por qué? Porque las personas que postulamos a estos proyectos tenemos que ser respaldados por una institución. Entonces, de hecho, las personas que hacemos investigación en Chile, la mayoría de ellas estamos adscritas o estamos contratadas dentro de universidades. Otras pertenecen a algunos centros de investigación que también pueden apoyar, ¿cierto?, a aquellos que quieran postular a estos fondos de investigación. Por eso, en ese sentido, es importante ahora hablar de cómo las mujeres estamos dentro de la universidad, cómo somos contratadas en la universidad y cómo son nuestras carreras académicas dentro de la universidad. ¿Qué es una carrera académica dentro de una universidad? Le decimos básicamente al sistema mediante que establece la universidad por reglamento, mediante el cual se acepta el ingreso, la adscripción de una persona a la academia, la permanencia de ella y la promoción, porque los académicos dentro de la universidad tenemos distintas categorías o escalafones, no somos todos iguales. Por ejemplo, la clásica carrera académica que les muestro ahí aparece como en el número 3, que en algunas universidades se llama categoría 3, en otras no, corresponde al profesor auxiliar o al profesor asistente. En Estados Unidos se conocen como assistant professor o, por ejemplo, en el sistema inglés como lecturer. Este corresponde usualmente a aquellas personas que son recién contratadas, que vienen de hace pocos años de haber terminado su programa de doctorado, por ejemplo, que a lo mejor hicieron algún entrenamiento postdoctoral durante algunos años y son incorporados, digamos, por primera vez a la academia. Luego de eso, en categoría 2 o en escalafón 2, tenemos a los profesores asociados, que también, bueno, ahí aparece la jerga, como se consideran las carreras en Estados Unidos en el sistema inglés, pero más o menos en el mundo quiero que entiendan que la academia funciona igual. Yo a donde vaya, yo me presento como yo soy del escalafón 1 en este minuto, profesor titular o profesor o full professor, yo donde me presente en el mundo, todo el mundo va a entender cuál es mi grado académico. ¿Qué pasa con esta carrera académica con las mujeres en Chile? Vamos a verlo. Okay. Bien, en Chile, por ejemplo, estos son los datos de la Universidad Austral de Chile. El 13% de los profesores que son categoría 1 o titulares somos mujeres. Un 26% solamente en hombres y un 35%, o sea, un 26% solamente en la categoría asociado o categoría 2 y solo el 35% en las profesoras auxiliares o asistentes. Considerando que dentro de nuestra planta académica, para que ustedes lo muestren a la izquierda, somos un 41% de mujeres y un 59% de hombres. Eso, si se fijan, entonces el problema no está en la contratación, sino que más bien está en el acceso o en la subida de las mujeres dentro de las categorías de la academia. De hecho, si ahora vamos a mirar las mujeres cumpliendo roles de liderazgo dentro de la academia, acá les muestro, por ejemplo, las primeras mujeres que han ocupado los cargos de rectora en universidades del mundo que deben ser conocidas por ustedes. Por ejemplo, ahí está la primera rectora del MIT, que asumió el año 2004, la primera mujer en ser rectora en MIT, la primera mujer en ser rectora en Harvard, que eso es del año 2007, la primera mujer en ser rectora en McGill, en Canadá, el año 2006, y la primera rectora en asumir en la Universidad de Oxford, en Reino Unido, recién el año 2016. ¿Cómo estamos en Chile al respecto? Ese es el panorama en Chile. De 55 universidades privadas y estatales, tenemos solamente en este minuto 5 universidades que cuentan con mujeres como rectoras. Y lo que se muestra a la derecha es el número de vicerrectoras que tienen por universidad. Hay 26 universidades todavía de estas 55 que no tienen ninguna mujer ocupando el cargo de vicerrectora.
Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué pasa en casa? ¿Qué pasa en nuestra universidad? Lo que les muestro ahí es, por ejemplo, nosotros dentro de las mujeres que trabajamos en la Universidad Austral de Chile, solo el 28% ocupamos cargos directivos. O sea, de los cargos directivos solo representamos el 28%. Ahí les muestro la primera decana de la Facultad de Ciencias, esa es mi facultad, la doctora Leila Cárdenas, que recién asume el 2020 por primera vez. La doctora Karinex, que fue la primera decana en la Facultad de Ciencias Jurídicas, la doctora Gladys Cepeda, la primera decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y aparte de estas tres mujeres en esta universidad, en sus 66 años de existencia, solo ha habido una decana más que también fue de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Aquí les presento a Ilona Concha, que fue la primera prorectora de la Universidad Austral de Chile en el 2014 y que es la única mujer con la distinción de profesor emérito en esta universidad. Después de ella existió una prorectora más, que es la doctora Carola Ott. Y aquí a la derecha, Daniela Vera, que es la primera mujer en ser vicerrectora en esta universidad, y eso sucedió en el 2020, y la única. Vamos para adelante. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Si se fijan, todo lo que les he mostrado hasta ahora, si recapitulamos, vemos que del pregrado al posgrado tenemos una equidad en el ingreso de hombres y mujeres a la academia. Luego, cuando llegamos a la academia o a la universidad propiamente tal, nos damos cuenta que a medida que las mujeres van subiendo o van entrando en el área de la investigación, uno ve una falta de equidad en la cantidad de hombres y mujeres en las categorías siempre hacia arriba, en los puestos de liderazgo y en el acceso, ¿cierto?, a los fondos de investigación. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, el año 2018 se creó la Comisión de Igualdad de Género en el Consejo de Rectores de la Universidad de Chile. Ustedes saben el CRUCH, que unifica a 26 universidades. En este consejo tenemos diferentes comisiones que trabajan distintas áreas, que eran hasta ahora investigación, internacionalización, academia. Bueno, a partir de 2018 tenemos la Comisión de Género. ¿Qué hacen estas comisiones de género? Conversan y discuten entre las distintas universidades las diferentes estrategias que podemos hacer para aumentar el número de géneros o aumentar la paridad y la equidad en las distintas instancias de la universidad. En ese sentido, la mayoría de las universidades chilenas, al menos las del CRUCH, que son las que conozco más, han creado direcciones de género o estructuras administrativas que permiten generar políticas que van ¿cómo se llama?, a mejorar o a ayudar que aumente la equidad de género en las distintas instancias de la universidad. Además, se desarrollan políticas de prevención y educación. Ahí les muestro abajo, esa es nuestra iniciativa, el Cambiar es Avanzar, con el cual desarrollamos talleres de sensibilización a toda la comunidad universitaria para que entendamos la importancia, ¿cierto?, de la equidad de género en todas las instancias. Vamos a la siguiente para ir terminando. Bien, como conclusión, en realidad a mí me costó mucho llegar a esto, porque la verdad que hasta ahora lo que hice fue juntar y mostrar muchos datos y más algunas anécdotas personales. Pero como conclusión, la verdad es que si nos fijamos, la representación de las mujeres disminuye a medida que se avanza en la carrera académica. Dame la siguiente, por favor. Y la siguiente, dame las dos siguientes, gracias. A medida que se avanza entonces en la carrera académica, vemos que las mujeres, la presencia de las mujeres disminuye. Para esto es importante establecer políticas de género y políticas que implementen o que aceleren la presencia de mujeres en los distintos grupos. ¿Por qué también eso es importante? Porque los diferentes grupos son las mismas mujeres las que van a tener que escoger después. Entonces es importante la representación también. Sin embargo, mi reflexión, que es algo que siempre me gusta comentar, es que además no podemos quedarnos solo con eso. Tenemos que educar y tenemos que educar desde la casa, desde la infancia, desde los colegios y también a la gente ahora. Por eso tenemos nosotros esta implementación de talleres para sensibilizar sobre estos temas a toda la comunidad, no solamente a los jóvenes que recién ingresan a la universidad. ¿Y qué queremos lograr con eso? Queremos lograr una reconstrucción cultural, porque la verdad es que no deberíamos tener sesgos, las tareas no deberían ser femeninas o masculinas. La crianza de los hijos debería ser responsabilidad de hombres y mujeres, de padres y madres por igual, y deberíamos entenderlo así. Entonces, entender y enseñar desde una perspectiva de la cocrianza y de la corresponsabilidad de las tareas domésticas y también
de la igualdad de derechos y de oportunidades para el desarrollo profesional. Por último, si me das la siguiente para terminar, usualmente en la investigación, cuando uno termina una charla de investigación, uno da agradecimiento al final. Y uno generalmente agradece a los fondos que le dieron plata para hacer la investigación o a los colaboradores, qué sé yo. Bueno, como esta era una charla más que nada de contarles un poco una historia, yo decidí al final poner a alguien bastante especial para mí en los agradecimientos. Y les presento a doña Nieves Astorquiza, ella fue mi abuela. Ella nació en un pueblito, ahí donde se muestra al norte de España, en el País Vasco, y que está mostrado ahí, no sé si lo van a ver, pero es un puntito. Al lado se ve una ciudad que se dice Bermeo, esa ciudad de 16.000 habitantes. Imagínense el punto chico, una cosa como con 4 casas. ¿Por qué les cuento eso? Doña Nieves viajó a Chile alrededor de los 20 años y se instaló acá y por eso yo soy chilena y vivo aquí. Ella nació, como ven ustedes, en una zona súper rural y nunca terminó su educación básica. Cuando yo tenía 19 años, ella me hizo jurar que yo iba a terminar de estudiar y que iba a ir a la universidad y que iba a terminar mi carrera. Por lo tanto, si hay alguien que le debo y que siempre le voy a dedicar mi paso como mujer a través de la vida académica, va a ser a doña Nieves y por eso se las quería presentar hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Maite Castro, por la excelente exposición. Obviamente las temáticas que se presentaron fueron bastante claras con respecto a la visión de género y la perspectiva también que existe con respecto a ello, tanto en nuestro país como fuera de ello, o incluso en nuestra propia casa de estudio. Ahora queremos conversar con el público a través de algunos comentarios y preguntas que se han ido realizando mediante nuestras redes sociales. Así que vamos a ir realizando algunas, obviamente, para poder liberar algunas dudas. Eh, la primera que yo tengo anotada por lo menos es que usted mencionaba al inicio con respecto a los roles que obviamente se generan dentro de la academia y que a veces les toca ser investigadores, académicos o otros cargos que combinan también muchas cosas administrativas o de gestión dentro de esto mismo. Y para usted, ¿cuál ha sido el más desafiante a llevar a cabo hasta este momento? Uy, es que la verdad que en distintos planos, porque creo que, por ejemplo, hacer docencia ha sido completamente un desafío también. Tener que formar gente y enseñar a gente, ser mentor de otros, creo que ha sido un desafío maravilloso. La verdad que usualmente la gente de mi área cuando se forma, uno se forma como científico, después uno llega a la universidad y le dicen, oye, pero tenés que hacer clase, y uno dice, uy, porque nosotros no somos profesores, no somos pedagogos, yo enseño lo que sé, enseño bioquímica, enseño biología molecular, pero eso ha sido una experiencia desafiante e interesante y con mucha retribución. Sin duda en el ámbito de la gestión universitaria, probablemente el desafío de tener que reemplazar a la prorectora actual en estos meses como prorectora subrogante también ha sido un desafío grande porque requiere, por la cantidad de responsabilidades en realidad. Pero principalmente yo me enfocaría en la docencia, creo que es un desafío enorme. Me imagino. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de parte de Gustavo que nos escribe desde Coquimbo y dice, ¿el panorama de la mujer en la academia difiere entre el escenario de Latinoamérica y Europa? ¿Qué piensa usted? No, para nada. En Latinoamérica estamos exactamente igual. O sea, Chile está exactamente igual, en realidad eso no lo revisa con toda Latinoamérica. Y en Europa, la verdad que posiblemente pueden haber algunas diferencias porque las políticas de inclusión se han implementado con mayor tiempo. Y eso también, no solamente, yo no estoy hablando solamente de cuotas, porque cuando uno habla de políticas de inclusión, la gente piensa que uno va a hablar inmediatamente de ley de cuotas. Pero no solamente eso, implica también hacer cambios para
para entender o para que la población comprenda que hay tareas que no son definitivamente femeninas y eso repercute también en el ámbito profesional. Por ejemplo, en muchos países europeos el postnatal puede ser escogido por la madre o por el padre. Y a mí eso me parece fantástico, pero eso requiere un cambio también en nuestra cultura y para eso uno tiene que establecer políticas para educar, para hacer cambiar, para hacer este cambio cultural que yo les decía al final. Sin duda, si uno revisa o compara con Europa, esas cosas en algunos países europeos están bastante mejor que con respecto a Latinoamérica. Pero en otros países del hemisferio norte uno ve números más o menos parecidos. Y frente a esta estadística o análisis, ¿hay algún país que bajo su visión destaca obviamente, de manera más potente con respecto a igualdad, equidad de género, sobre todo en academia? Yo creo que los países nórdicos son interesantes en ese sentido. Ellos han establecido un montón de políticas eh, de género que son bastante interesantes en ese sentido. De hecho, partiendo, como te decía antes, como los postnatales que consideran tanto a hombres como mujeres. Eh, si uno va a otros países que son más parecidos a nosotros, por ejemplo, España es muy parecido a nosotros en general, con la diferencia que, por ejemplo, ellos implementaron algunas soluciones o algunas ayudas relativas a la maternidad en las becas y en los proyectos, por lo menos unos 8 años antes que nosotros, para que eso es más o menos el desfase que uno va observando. Pero dentro de Europa yo apostaría por los nórdicos, para mí son los que me parece que van más adelantados al respecto. Sí, hay que estar analizando cómo se desarrollan sus estadísticas. Nos pregunta Ingrid Carbacho, dice, hola Maite, como docentes universitarios y jefas de grupos de investigación, ¿cuáles serían tus consejos para acortar la brecha entre hombres y mujeres en la academia? Bueno, uno tiene que predicar con el ejemplo, ¿no? Yo creo que definitivamente como docente uno no solamente forma a la gente en lo teórico, sino también predicas otras cosas. Y creo que es súper importante que uno hable de estos temas también con los alumnos que uno tiene, que además trates de votar o de eliminar ciertos estigmas, ¿no? Que uno encuentra entre a veces uno los continúa, ¿no? Son estereotipos que uno sigue y sin darse cuenta. Entonces, esas cosas tienes que derribarlas. Eh, de hecho, el otro día hablábamos con una amiga ¿cómo se llama?, acerca de lo que yo les presenté de las buenas notas, que veíamos, ¿cierto?, que había un gran porcentaje de mujeres que tenían buenos promedios en la universidad. Y decíamos, ¿y eso por qué pasará? Y ella es investigadora y académica igual que yo, y me decía, no sé, ¿por qué empezamos a...? Y la verdad que esto es una idea personal. Y decíamos, bueno, la verdad es que las mujeres de alguna forma siempre, muchas de las mujeres que llegamos a la universidad o a los programas de doctorado, lo que sea, hemos tenido que pelear con nuestras propias familias eh, para ser apoyadas. Y conversando de eso yo decía, ¿sabes qué? Sí, y de hecho me pasa algo. Y me dio hasta miedo decirlo. Dije, yo muchas veces he sentido o he dicho que en mi aula tengo un alumno súper inteligente, pero flojo. El típico alumno ese que uno pregunta algo y sabe todo, pero no tiene, pero él no tiene tan buenas notas. Y me di cuenta que nunca había definido así a una mujer en mi aula. Y llevo 15 años haciendo clase en la universidad. Y dije, ¿eso será un sesgo mío? Yo creo que esas cosas son cosas que uno tiene que parar y parar el ejemplo. Yo creo que las mujeres tenemos que también ser solidarias entre mujeres y ayudarnos en ese sentido. Muy bien. De hecho, una visión que obviamente en estos tiempos y cada vez se desarrolla aún más y que yo creo que todos estamos acorde y en esa posición para que este desarrollo obviamente sea equitativo y podamos tener referentes como se presentaron durante la presentación. Vi que uno de ellos, ¿cierto?, era Marie Skłodowska. Lo puedo decir bien porque tengo un agente polaco en mi casa. Entonces, por eso Me encanta. lo quise mencionar. Y obviamente quería preguntarle con respecto a ello, porque obviamente cuando disfrutamos de su presentación vi que ella era una de sus referentes,
pero también lo vi al final cuando mencionaba a su abuela. Entonces, ¿de dónde surgió esta inspiración para poder, obviamente, ir por esta área de la academia, la investigación científica, obviamente estudiar bioquímica en la Universidad de Concepción y seguir, obviamente, ahora acá ya liderando una de las grandes casas de estudios del país? Sí, gracias, Sergio. Mira, la verdad es que yo no soy bastante pionera en ese sentido en mi familia. Yo, como te comentaba, provengo de una familia de inmigrantes y, y soy la primera generación en terminar de cursar la educación superior. Eh, en mi familia no existía nadie del área de las biologías ni de las químicas. Y la verdad que fue como una autoinspiración. Yo creo que siempre me acuerdo que una vez mi madre le compró un libro de biología a mi hermano cuando mi hermano mayor estaba, o sea, el que me sigue para arriba estaba en enseñanza media. Y yo cuando me iba a acostar en la noche, en vez de leer cualquier cosa, tomaba el libro de biología y lo abría en cualquier parte y empezaba a leer. Eh, y así dije, bueno, a mí parece que me gusta la biología y quiero estudiar esto. Sin saber mucho, mi propia curiosidad me llevó a estudiar bioquímica. Tenía claro que no quería estudiar medicina porque nunca he tenido vocación como médico y mi camino no era por el área de la salud, pero no sabía bien qué estudiar porque además, imagínate, en esa época uno tampoco podía buscar en internet, así que me tuve que buscar un catálogo y buscar qué estudiar. Y leyendo el catálogo me encontré con este nombre tan raro como bioquímica. Dije, ¿esto qué será? Fui a una de las universidades, qué sé yo, que hacían estas ferias y hablé con alguien que estaba estudiando bioquímica. Y la verdad es que debo ser honesta, cuando yo comencé mi estudio en bioquímica me enamoré de lo que iba a aprender. No tenía idea qué es lo que iba a hacer después, pero vi la malla de asignaturas y dije, yo quiero saber todo eso. No tengo idea qué voy a hacer con eso, pero lo quiero saber. Y así empezó el camino de la ciencia. Entrando a la universidad descubrí, eh, dentro de los primeros años, descubrí el mundo de la investigación que me fascinó. Y, y, y en ese mundo de la investigación conocí la historia de Marie Curie, que me inspiró completamente, porque además yo decía, es increíble cómo ella no desistió, siguió trabajando a pesar, además de no ser reconocido. Y eso es sumamente interesante, porque ella podría haber desistido y haber dicho, le ofrecieron el trabajo a mi marido y no a mí, porque a las mujeres no les ofrecían pega o en las universidades en ese momento, pero ella siguió adelante y siguió trabajando seriamente. De hecho, la historia de ella es bien interesante porque ellos, además como pareja, pues los dos eran científicos, eran súper austeros y siempre decían que lo más importante era gastarse la plata haciendo ciencia, porque eso era lo que a ellos les gustaba. Entonces lo encuentro tremendamente inspirador. Pero bueno, así fue. Y como te digo, la inspiración con mi abuela es porque ella fue la que me hizo prometer que no iba a abandonar la carrera universitaria. Ella no tuvo la oportunidad de estudiar y ella valoraba muchísimo la independencia de las mujeres y la instrucción en las mujeres. Lamentablemente ella falleció cuando yo estaba cursando mis estudios de pregrado, pero creo que no hubo ningún día cuando pensé, o en algún momento de la carrera que he pensado en desistir, uno dice, no, ya estoy cansado de esto, me voy a dedicar a otra cosa, que no se me vienen sus palabras a la mente cuando me dijo, júrame que vas a terminar la carrera universitaria. Muy bien. Bueno, de hecho, grandes ejemplos que se ligan, ¿cierto?, al desarrollo profesional que tiene doctora Castro. Queremos destacar algunos comentarios, es lo último que nos han llegado, entre ellos de Marcela Sonia Ortega Torres, que dice felicitaciones, estupenda visión para poder comprender el rol de la mujer en ciencia, y Sandra Cifuentes, no queda más que felicitarte, excelente charla y visión de la mujer en ciencia. Así que queremos agradecer la charla que nos ha presentado la doctora Maite Castro, prorectora subrogante de la Universidad Austral de Chile. Así que estamos contentos de que con usted hayamos podido dar inicio a este ciclo de charlas que vamos a estar ejecutando durante todos los miércoles a las 18 horas. Y de hecho, para la siguiente charla el próximo miércoles, el tema de la charla es Eclipse 2020 bajo la sombra de la luna.
Así que los invitamos también a que a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de Facebook, se puedan conectar y obviamente disfrutar del ciclo de charlas de ciencia abierta. Así que queremos cerrar esta presentación de Ciencia Abierta presentada en 1000 charlas, una iniciativa de Explora los Ríos del Ministerio de Ciencia y ejecutado por la Universidad Austral de Chile. Nos vemos el próximo miércoles por este mismo medio con el tema Eclipse 2020 bajo la sombra de la luna. Agradecemos a la doctora Castro y también a Andrea Monreal por su interpretación en lengua de señas. Muchas gracias, Sergio. Y muchas gracias por la invitación y de hecho que mucho éxito en el ciclo de charlas.